Olis, aparezco. ¿Cómo andan el día de hoy? Espero que estén súper bien. Y finalmente llega otro capítulo más de una de las secciones más esperadas, que es leyendo recomendaciones de suscriptores. Ya una sección apodada tanto masoquista como sádica, porque a ustedes les encanta recomendarme cosas que me hacen sufrir y que yo odio, y después yo les doy la devolución, los critico, los bardeo y parece que a ustedes eso les gusta. Así que bueno, es bastante de esas ondas la cuestión. Ya ni sé qué número es de este challenge realmente. Estuve bastante tiempo sin hacer, así que esta vez me aseguré de leer o repasar bastante toda la lista. Como ustedes sabrán, las recomendaciones de los miembros tienen prioridad, entonces siempre las leo primero y después toda la lista gigante que tengo de recomendaciones es pasada por un coso que me va eligiendo random cuál leo. Así que nada, ni siquiera es por orden cronológico de recomendación, sino que es totalmente aleatorio, también para tener como más variedad. No me quiero olvidar de decir que hay algunos libros que me han recomendado miembros que no encuentro hace bastante, por ejemplo, La visión de los hijos del mal, La puerta del cielo de Ana Yurba, un autor llamado Georgis Palante o algo así, y Las diabólicas, porque solo está en francés, no lo conseguí en español o en castellano. Y también hay algunos libros que son las recomendaciones de los suscriptores que no son miembros, que tampoco encuentro, entonces si no las encuentro no puedo hacer que formen parte del challenge porque no los puedo leer. Bueno, hemos avanzado bastante, siempre digo lo mismo, después aparecen nuevas recomendaciones, pero hemos avanzado bastante porque más o menos quedan como 30 libros en la lista. Así que nada, es algo positivo. En algún momento yo creo que estaré al día o casi al día con las recomendaciones. Bueno, vamos a hacer como un preámbulo. Arre, ya saben que estos videos son largos, ¿qué se le va a hacer? Preámbulo. Yo este año estoy en un año muy abandonadora de libros y muy purgando mi propia lista, o sea, mi lista personal de lectura. Así que estoy muy abandonadora de libros porque básicamente mi idea es nutrirme y consumir esos libros que yo sé que me van a aportar algo a la vida. Entonces incluso con mis propias lecturas estoy muy abandonadora y abandónica, arre, porque estoy tratando como de, nada, poner más el foco en los libros que van a ser mi estilo o en los libros que yo quiero encontrar, que es algo que les vengo diciendo hace varios videos. Entonces, claro que en este challenge van a haber muchos abandonados. ¿Por qué hay tantos abandonados? Porque antes de estar horas y horas siendo gastadas en leer libros que yo ya sé que no me van a gustar, que yo ya sé que no son mi estilo, prefiero, digamos, invertir ese tiempo en leer libros que me han recomendado, que yo pienso que me pueden llegar a gustar, o que quizá aunque no me gusten, son libros que sí vale la pena terminar de leerlos por el propósito de una reseña o lo que sea. Entonces nada, estoy siendo más puntillosa, ¿ok? Así que nada, eso simplemente. Y vamos mal, ¿ok? Vamos mal. Tipo, tienen que afinar la puntería con las recomendaciones. Los estoy retando. Hay que mejorar la puntería, ¿ok? Hay que mejorar la puntería un poquito. Eh, bueno, algo positivo de este challenge es que no hay ninguno que sea una estrella. Eso yo creo que es algo bueno, pero también puede ser simplemente por la cuestión de que abandoné muchos. Pero bueno, vamos directamente a eso, ¿ok? Vamos con la lista gigante, larga, interminable de abandonados. Bueno, esto, tipo, mi yo de la edición me va a putear de la cantidad de fotitos que tengo que poner. Es un horror editar este tipo de videos. Bueno, abandonados. They Died with Their Boots On, de Thomas Ripley. Todo lo que sea western yo lo detesto bastante. Es un género que me da hastío con solo pensar en él. Por eso tampoco, por ejemplo, me gustó la segunda era de Mistborn, porque tiene un estilo western y es algo que me da un sueño terrible, así que abandonado. Bueno, recomendado hace un montón los diarios de Patricia Highsmith. Saben que yo soy relectora de diarios y me gusta mucho leer diarios de escritores. Pasa que también para engancharte con el diario de un escritor, la mayoría de las veces
tenés que tener un interés en ese escritor. Y la verdad es que yo lo que leí de ella no me resultó relevante y tampoco tengo un interés en ella como persona o personaje. Si bien le di una oportunidad al diario, pero nada, es como que me termino aburriendo. Siento que es de esas autoras que quizás no resuena conmigo, así que fue abandonado. Seguimos. Black Meridian de Cormac McCarthy. Simplemente no es un tipo de libro que yo elegiría para leer. Así que nada. El beso de la mujer araña de Puig. Bueno, este es polémico, pero yo suelo ser esa persona que casi que no disfruta ningún libro escrito por argentino o argentinos que a todo el mundo les gusta. Como que soy de opiniones impopulares en cuestiones de literatura argentina, me parece a mí. Y es lo primero que leo de Puig. Tengo otro del pendiente también, pero simplemente me aburrió. No hay mucho más que eso. La tentación de San Antonio de Flaubert. Lo mismo. Hace poco terminé de leer Madame Bovary y la verdad es que siento que el tono y el estilo de este libro es muy distinto a Madame Bovary, que sí me gustó. Y vi mucha gente diciendo que este libro era altamente superior a Madame Bovary, pero siento que fue tan distinto el estilo que realmente nada, no, o sea, comparándolo es como que nada, me pareció que nada que ver y no, nada, me aburrió, no lo seguí leyendo. Después, Satán de los Esteros de Leonardo Gentile. Este es un libro que es no ficción. Para empezar, yo soy una persona que de por sí no me interesa la ficción, que sea novela negra, thriller, cosa de asesinatos, de crímenes, suspenso. Generalmente no es un género que me guste y no gravito como hacia ese género. Este es un libro que es no ficción porque es básicamente sobre un caso real, pero lo abandoné por dos motivos. Motivo número uno, no me interesa leer este tipo de cosas, no me interesa sumirme en un mundo de crímenes y oscuridad. O sea, sí me interesa la oscuridad en la literatura, pero no desde este lugar, ¿no? No desde esta manera de abordarlo vinculado a la agresividad o la cosa dañina de la vida real. O sea, prefiero leer cosas de ficción que no me amarguen. Por eso no me gusta leer ni de asesinatos ni de ese tipo de cosas, la verdad. No me interesa. Yo sé que, por ejemplo, está muy de moda como esto de las chicas trastornadas que escuchan podcasts de criminología. No me podría sentir como más alejada de eso yo. O sea, si me pongo en la categoría de chicas trastornadas, como que lo mío va por otro lado. No me interesa. No sigo como ningún caso de crímenes o de cosas así. Y no me interesa. Y por otro lado, quizá me lo recomiendan como por mi perspectiva de bruja, pero la realidad es que vivimos en un mundo tan agigantado en desinformación sobre tantas cosas de brujería que ya en la tele hasta ves a veces cuando hay asesinatos sí dicen un crimen satánico. Y la realidad es que la mayoría de las veces no tiene que ver con eso. Yo no soy satanista, pero tengo la Biblia satánica y la he leído, y todas las personas que la han leído, no como la gente de la televisión o la gente que habla sin saber y cataloga cosas sin saber. En el libro de la Biblia satánica dice expresamente que no hay que hacerle daño a ningún animal y dice que no hay que hacerle daño a ninguna persona a no ser que esa persona te haya faltado el respeto antes, en tu casa o lo que sea. Entonces la mayoría de las personas tienen, quizá por las películas estadounidenses o no sé qué, tienen como este prejuicio o esta cuestión de que en las sectas satanistas generalmente tipo matan gente. Yo no pertenezco a ninguna de ellas, así que yo no puedo hablar por esa gente, pero lo que vengo a decir es,
su Biblia dice algo que no corresponde. Entonces, si vos decís que sos seguidor de tal o cual cosa y haces lo contrario que dice tal o cual cosa, entonces evidentemente no sos seguidor de eso. A eso es lo que me refiero. Por otra parte, nosotros vivimos en Argentina, ¿ok? No estamos en Estados Unidos. Entonces en Argentina tenemos una cultura espiritual vinculada a la santería, ¿ok? Porque de acá tenemos mucha deriva del africanismo. Y no es satanismo, es umbanda, es quimbanda, es batuque, deriva del africanismo, es santería. Entonces la mayoría de las personas ven algo o un sacrificio de animales o algo y dicen, ay no, es un ritual satánico. No, muchas veces esos sacrificios son parte de los rituales umbanda o de algunas religiones que derivan del africanismo. Entonces hay un espectro muy grande de confusión con respecto a algunas cosas. Yo también viendo que quizá el libro va para esa onda, no tengo ganas, no sé si es así o no, porque evidentemente no lo terminé de leer, pero no tengo ganas de estar leyendo un libro que quizá está alimentando esa cuestión de desinformación, porque para quienes no sepan, o sea, esto al final se volvió una clase, pero bueno, para quienes no sepan, el satanismo en sí ni siquiera es una corriente mágica o esotérica. El satanismo es más bien una filosofía que eleva la libertad individual y el beneficio individual. O sea, más que nada. Es algo también bien estadounidense por donde nace. No tiene, o sea, LaVey no sabía absolutamente nada de magia ritual. Todo lo que está en el libro vinculado a magia ritual es bastante una pavada o es algo más bien como de show, ¿entienden? O sea, para los que sepan el contexto de dónde sale LaVey y demás, van a comprender. El tipo era un showman, ¿ok? No sabía absolutamente nada de magia ritual ni de esas cosas. Entonces el satanismo es más bien una filosofía de vida. Obvio que uno después asocia el satanismo con su práctica espiritual es otra cosa, pero en realidad el satanismo no es definible como una corriente vinculada a la magia. No es lo mismo, por ejemplo, que el luciferianismo o que otras corrientes. Obviamente es mi opinión como bruja de hace muchos años, pero el satanismo no es más que una filosofía individualista. Ustedes leen el libro y más allá de un par de boludeces que pone LaVey en cuestión de cosas de magia, es todo un manifiesto sobre la libertad individual. No es más que otra cosa. Así que nada, hay como una gran desinformación sobre este tema y a veces como que no me interesa seguir leyendo ese tipo de cosas más que nada. Obviamente cabe decir que más allá de que yo practico brujería y todo, yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de sacrificio animal o lo que sea. O sea, soy vegana hace 10.800 años, pero es una realidad de que hay muchas prácticas espirituales que lo hacen. De hecho, en la India se siguen sacrificando animales para ciertos dioses todas las semanas. Hay muchas prácticas espirituales que siguen pensando que hay ciertos dioses que demandan sangre. Obviamente los dioses nunca van a demandar sangre, los que van a demandar sangre son entidades descarnadas, eso es lo que pienso yo, ¿ok? Bueno, continuamos, más allá de este interludio, arre. Bueno, Titanes del Coco de Fabián Casas. Yo ya había leído un libro de él. La verdad es que tiene un estilo que me doy cuenta que no me interesa y me aburre. No hay más que eso. Rubaiyat de Omar Khayyam. La restricción que tuve para leer este libro fue la traducción. Simplemente imposible. Realmente imposible. Es más, no sé si voy a encontrar para ponerles la fotito la edición que leí. Pero simplemente imposible. Imposible real. Bueno, abandoné Oracle Night de Paul Auster. También simplemente me aburrió. Y ya venía leyendo varios libros tochos. ¿Qué onda con mi pelo? O sea, decidió que los rulos tipo iban a salir del chat. Tipo, hola amigo, ¿te acordás que tenés rulos? ¿O te olvidaste? Tipo, ¿qué pasó? Estas cosas, tipo que mi pelo a veces sufre como una bipolaridad y decide que se va a poner lacio. No puede estar un lado con rulos y otro lacio, o sea... ¿Qué te pasa, amigo? Arre. O sea... Tipo...
Bueno, lo vamos a ignorar, ¿ok? Este libro me aburrió y me pareció pesado porque la verdad es que ya venía leyendo otros libros tocho que me venían desgastando. Lo que me pasa con este challenge es que, claro, como yo vengo acumulando libros quizá que no me gustaron o lo que sea, como que eventualmente hay algunos que van como... O sea, como que el cansancio o el agotamiento lector se va acumulando, entonces eventualmente como que, wow, ya no soporto tanto, arre. Bueno, este libro, igual, Oracle Night, me hizo acordar mucho al libro del buen olvido de Pablo Farrés. No sé si habrá inspirado en este libro de Paul Auster, pero me hizo acordar bastante, al menos hasta donde leí. Bueno, sobre la tierra de Diego Angelino, me aburrió no más que eso. Este libro que no sé cómo se pronuncia, así que lo tendrán ahí. Entiendo por qué me lo recomendó la persona que me lo recomendó y yo siento que fue una persona, no me acuerdo quién me recomendó este, pero fue una persona que trató como de apuntar en mis gustos, en lo que a mí me interesa y mis, digamos, hiperfocos literarios, así que lo agradezco porque creo que fue como una muy buena intención de recomendación de libro. Pero lamentablemente, la verdad es que avancé bastante en la lectura, pero es como que me fue aburriendo. Al principio lo empecé como emocionada, pero me fue como aburriendo. La pregunta de sus ojos de Sacheri. Este libro aparentemente es en el que se basa la película El secreto de sus ojos. Yo cero de películas, así que ni idea, no vi la película, no sé ni de qué trata. Este tipo de libro es muy difícil que me vaya a gustar. De vuelta, tema como de crímenes o esas cosas vinculadas a la agresión de la humanidad. O sea, yo prefiero un libro vinculado a la oscuridad como psicológica hacia el adentro, como la autodestrucción hacia el adentro, no hacia el afuera. Arre. Entonces nada, también es un tipo de escritura que no es muy difícil que me interese porque es como que no tiene nada que ver conmigo, básicamente, o con mis lecturas, o con mi espectro de lecturas, o con los libros por los que orbito como lectora. Techgnosis de Eric Davis. Bueno, este libro entiendo por qué me lo recomendaron, porque yo voy por la onda de magia del caos, sendero de mano izquierda, bla, bla, bla. La verdad, o sea, entiendo que me lo recomendaron seguramente por eso, pero no me interesa, en principio, con el tema de la techgnosis y todo eso. Yo soy una persona que no diría que me llevo bien con la tecnología, más bien trato de convivir con ella luchando. En algunas cosas soy como, bueno, la verdad, tipo que no exista más nada, tipo que no exista más el internet, la IA, nada, tipo volvamos a la época en la que nos mandábamos cartas. Tipo, por momentos me siento así, la verdad. Como que yo soy una persona que estoy constantemente luchando con el mundo de las máquinas. O sea, tengo ascendente en Capricornio, ¿ok? Soy una señora que no debería estar en esta época. Arre. Entonces, nada. Eso, simplemente. Bueno, después me recomendaron K-Pax. Me pareció muy interesante el planteamiento del libro. Parece que también hay una película, pero no es tanto mi género y no tenía, ya no estaba en un momento para tener tanta paciencia como para seguir esperando a ver qué pasaba con la trama, simplemente. The Woman Men Don't See de James Tiptree, que en realidad es una mujer que escribe con seudónimo de hombre. Ya leí varias cosas de ella, sé que es buena escritora, pero al mismo tiempo no escribe cosas que a mí realmente me interesen o que yo piense que me va a aportar algo. Entonces seguir leyendo más cosas de una escritora que sé que escribe bien, pero que escribe sobre cosas que mucho no me interesan y mucho no me va a aportar, no tiene tanto sentido como seguir gastando tiempo en eso. Gardens of the Moon de la saga Malazan. Me encantaría encontrar una saga de fantasía con la cual obsesionarme estilo Brandon Sanderson. Creo que han pasado 84 años desde que me obsesioné con alguna saga o trilogía o algo de fantasía. No estoy en el mood mucho de leer fantasía. También por cómo vienen siendo las cosas hoy con la fantasía, ¿no? Igual este no es un libro nuevo.
pero creo que también hay como un hartazgo de mi parte por lo marketinero que se volvió el sector literario vinculado a la fantasía. Pero bueno, simplemente este libro tipo no fue la onda que yo buscaba. Así que nada, simplemente lo abandoné por eso. Cacería de niños de Taeko Kono. Si lo hubiera empezado al principio del challenge, probablemente lo hubiera terminado de leer. Ya estaba cansada, ya estaba cansada y ya empecé los primeros capítulos y dije, me está aburriendo, así que fue abandonado. Y los últimos 2 abandonados, no se preocupen, no es que abandoné todo, Bueno, Lucky Jim de Kingsley Amis. Nada, un clásico que dicen que está muy bueno, pero la verdad, tipo, no encontré my way around to it. Y Titus Grown, otro libro de fantasía súper gigante, un tocho súper gigante que dije, ok, bueno, vamos a ver qué onda. Pero tampoco sentí que estábamos vibeando con el libro. Bueno, ahora sí, seguimos efectivamente con los libros que leí y empezamos a partir de las 2 estrellas. Black Riders and Other Lines de Stephen Crane. Simplemente no conecté, nada más que eso. Lo mismo me pasó con los poemas de Marina Tsvietayeva. De vuelta, no conecté. Después, este libro yo sé que me lo recomendaron para que yo sufra, ¿ok? Yo lo sé que fue así. Que es el libro del Asgard de Axel Kaiser. Yo sé que este es un tipo que habla, lo he visto algunas veces, que habla como de política o de economía en Chile. Sé más o menos por dónde está alineado ideológicamente y eso, pero este no es un libro que tenga que ver ni con economía, ni con filosofía, ni con política, sino que es un libro de fantasía. Entonces yo creo que ya de por sí cuando una figura que es polémica o conocida por algo vinculado a la política, a la economía, a la filosofía o algo así que sea como medio de salir en los programas y esas cosas, ya cuando alguien publica un libro que no tiene que ver de las cosas, no tiene que ver con las cosas que habla, así como en el espectro público, es raro. Porque también la gente se da cuenta que te dieron esa oportunidad por el puesto que ocupás y no porque vos realmente trabajes de eso, ¿no? Porque aparentemente por lo que sé, este chico no es escritor de fantasía, ni tampoco nada de eso. Entonces ya creo que la gente se lo toma mal cuando una persona... es lo mismo que cuando un youtuber que quizá hace videos de pelotudeces, tipo te publica una novela, es como decir, güey, chabón, ¿de dónde salió eso? O sea, siempre tuviste una pasión por la escritura y nada, te dan la oportunidad de publicarlo porque tenés muchos suscriptores. Bueno, yo siento que a la gente le debe pasar algo similar cuando alguien como de la farándula política, económica, filosófica, de la nada sale con un libro que no tiene que ver con esos temas. Bueno... Lo leí entero. Esto tipo todo esto, que leí todo este libro, tipo, perdona a todos los abandonados anteriores, ¿ok? Haber leído este libro entero, perdona a todos los anteriores abandonados. Bueno, yo acá me fui haciendo mis anotaciones, porque son muchos libros, entonces no me quiero olvidar. A ver, vamos a empezar diciendo que es una escritura prematura, ¿ok? Cuando yo leo este libro... Lo que leo no es una historia o un mundo que el autor me está presentando, sino que lo que leo es a un fan de este tipo de historias tratando de escribir o crear o desarrollar ese mismo universo que tanto le apasiona en otros libros, como es el caso del Señor de los Anillos. Queda muy claro que el escritor es muy fan del Señor de los Anillos, estos libros que son muy straightforward fantasy, donde el bien y el mal, la luz y la oscuridad es algo que está demasiado marcado, es algo que es literal y que es objetivo, y lo que está bien es lo que está bien y lo que está mal es lo que está mal, luz versus oscuridad, no hay, digamos, momentos para pensar o reflexionar en algo gris o personajes grises, sino que el que es malo, el que es bueno, el que es de la luz, el que es de la oscuridad, etcétera, ¿no? La típica como cosa que vemos en fantasía de la luz versus la oscuridad, el bueno versus el malo, etcétera. Entonces, yo siento que
es un tipo de libro que trata de emular un lore que el autor debe, como, no sé, un lore que al autor le debe gustar mucho leer. O sea, se nota que es un libro que está escrito como por un nerd de esos libros, se entiende como que es muy fan de esos libros, o de ese tipo de libros de fantasía. Entonces, claro, el autor trata de emular ese desarrollo, esa construcción, pero claro, al libro le falta mucho para generar como una construcción propia de ese mundo que le trata de mostrar al lector. No llega a desarrollarlo del todo. No significa que esté mal escrito. También se nota que el libro tuvo muy buen editor o editora. Creo que era editora, por lo que leí en las notas finales. Bueno, caen técnicas simples de fantasía, como sobre explicarle al lector en vez de mostrar, y cosas de gusto personal que tampoco me matan. Por ejemplo, ciertas descripciones, no sé, en un momento aparece una protagonista, un personaje femenino, y la empieza a describir casi como una cosa perfecta, un personaje precioso salido de no sé dónde, y todo eso es como que satura mucho al lector, ese tipo de descripciones que en algún sentido parecen fuera de lugar, ¿no? Cosas así. Hay secuencias de personajes poco realistas o formas en las que se van introduciendo los diálogos que son raras. Entonces por eso digo que, o sea, se nota que es una escritura prematura por estas cuestiones. También creo que muchas personas, porque esto creo que a mucha gente que escribe fantasía le puede haber pasado, es como decir, yo soy muy fan de Cazadores de Sombras, entonces tengo la intención, no sé, de escribir un mundo parecido, entonces agarro todos los elementos que me gustan en Cazadores de Sombras, pero invento algo nuevo y lo empiezo a escribir. Pero claro, cuando agarras el manuscrito o algo así, ves y decís, bueno, pero, o sea, esto es Cazadores de Sombras nada más, es como fanfiction de Cazadores de Sombras. Entonces vos decís, ok, no es una escritura propia, tipo me lo estoy robando, y poniendo mi propio universo ahí. No es que me haya pasado porque a mí no me interesa escribir como nadie, pero yo siento que a muchos fans de fantasía como que nos pasa eso, nos fascina tanto un mundo creado por alguien que queremos hacer algo similar, pero en esa cuestión de hacer algo similar como que terminás perdiendo cuál sería verdaderamente tu esencia como escritor. Eso es lo que siento un poco, ¿no? Más allá de que es una escritura prematura y lo que sea, yo cuando lo leo lo que veo es que está escrito por un fan, digamos, y no por una persona que está como desarrollando una escritura propia o propia en esencia. Bueno, eso es lo que pienso yo, más que nada. Bueno, seguimos. Otro libro de fantasía, me recomendaron a la autora Natalia Tortora o Tortoro, no me acuerdo, porque me lo escribieron mal. Muchas veces, ustedes no saben la cantidad de veces que me escriben mal nombres de autores o nombres de libros, y yo estoy como una loca, psicótica, buscando qué es lo que quisieron escribir, y a veces la diferencia es abismal, y digo, ok, y no sé si me escribieron, bueno, hay uno que está mal, me escribieron Natalia Tortoro, Natalia Tortora, creo que Tortoro estaba mal, hasta que la encontré que era con una A o al revés, algo así. Bueno, me parece que yo lo volví a escribir mal en la mini reseña que me anoté acá. Pero bueno, acá lo verán, Tuki. Bueno, esta autora sale de Wattpad. ¿Sé si este libro fue publicado original en Wattpad? No, nada más que sé que es una autora que sale de Wattpad o que aparentemente tenía una cuenta como muy conocida en Wattpad. No sé tampoco en qué época, porque en la época que yo usaba Wattpad no recuerdo haber leído nada, así que no sé. Bueno, es un libro de fantasía. En principio, punto positivo, seguimos en la categoría 2 estrellas. Banco que esté escrito en argentino, porque una de las cosas del efecto Wattpad que tenemos muchas de las personas de mi generación, personas un poco más grandes o algunas más jóvenes, es que tenemos este defecto de pensar que si escribimos en argentino no podemos desarrollar una escritura clásica, una escritura limpia, una escritura estética, y es erróneo pensar eso. Se puede escribir en argentino y puedes escribir absolutamente bello y estético. Por más que uses el vos o lo que sea, o la conjugación de verbos que nosotros utilizamos. Entonces banco mucho que esté escrito en argentino, loco. Somos argentinos, ¿ok? ¿Por qué tenemos que escribir en neutro? O sea, nosotros nos adaptamos cuando estamos leyendo algo en español, España,
nos adaptamos cuando estamos leyendo jerga de otro lugar. Entonces, ¿por qué el mundo no se puede adaptar a la escritura argentina? O sea, creo que tenemos que aceptar la pluralidad de vocabulario y de distintas maneras a veces que tenemos de conjugar los verbos en toda Latinoamérica o en los países de habla hispana. O sea, tan complicado es, yo creo que no, porque yo puedo leer un libro escrito en Chile y adaptarme a un libro escrito en México, en Colombia, en Perú, en Venezuela, y no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué el mundo no se puede adaptar a cómo nosotros hablamos? Bueno, fin de eso. A ver, ¿qué es lo que me sucede con este libro? Tiene la típica fórmula de escritura en primera persona que también deriva mucho de Wattpad, y lo que tiene esto de escribir en primera persona a veces es como un arma de doble filo. Creo que es complejo. A veces es mucho más difícil escribir en primera persona que escribir en tercera cuando estás escribiendo fantasía, porque tenés que pensar que todo está siendo procesado a través del personaje y vos no podés fallar en ese procesamiento que estás escribiendo sobre cómo el personaje está viviendo lo que vos estás contando a través de ese personaje. Entonces a veces creo que es más difícil escribir en primera persona. A veces es inevitable porque como uno quiere contar la historia, es necesario. Bueno, esa típica fórmula de escritura en primera persona a mí ya me da esa sensación que el libro es como juvenil. Es un libro tipo juvenil, si bien trata algunos temas pesados, pero ya como que me aleja de la escritura. Bueno, eso, se siente muy juvenil y como que no hay mucha innovación. No es un tipo de lectura que ya a estas alturas a mí me interese, digamos. Me gusta la idea del libro, pero no el estilo y no la ejecución. Pero bueno, banco más que nada que esté escrito en argentino. Me recomendaron, no es un libro, es más bien un relato, es In Another Country de Hemingway. Bueno, a mí Hemingway no me gusta. Yo tengo este pensamiento que yo creo que si no resonás con un escritor como es, como persona, al menos lo que se puede saber, es muy difícil que después conectes verdaderamente con la esencia de su escritura. O sea, yo no me veo siendo fan de un escritor que era fan de las corridas de toros y que lo tiene que poner casi en cada segundo de un libro. Todo lo que leí de él me aburrió. Hemingway me da ganas de dormir. No conectó con él, lo siento. Y este relato no cambia. O sea, todo ese tema como de escritura de posguerra y como que toda esa temática a mí me da sueño. Es lo mismo que lo que me pasa con los western o con el tema de los crímenes o el thriller. Es algo que no va para nada conmigo o con el tipo de lecturas que busco. Bueno, seguimos. De Yoko Ogawa leí 2. Me recomendaron un montón de Yoko Ogawa y de esta autora la verdad es que leí un montón por mi cuenta y leí un montón de básicamente recomendaciones de suscriptores. El que más me gustó de ella es Hotel Iris. Ese es el que más me gustó de ella. En esta oportunidad leí The Diving Pool, que me aburrió. Y leí La niña que iba en hipopótamo a la escuela, que la trama se resume muy fácil en el título. Arre. Bueno, el de la niña que iba en hipopótamo a la escuela. Yo tenía muchas ganas, hace rato tengo muchas ganas de leer algún libro de realismo mágico que me guste, pero nada, no fue la ocasión. Yo tengo uno de mis libros favoritos que es realismo mágico, que es El Circo de la Noche de Erin Morgenstern. Me gusta mucho ese libro. Bueno, pero no fue el caso. Arre. Bueno, Adriana Buenos Aires de Macedonio. Yo ya he leído cosas de Macedonio. Creo que nadie puede decir que Macedonio sea un mal escritor, para nada. Lo que me pasa con él al menos es que no conecto con su escritura y me aburre un poco. Y con este libro no fue distinto. El otro que había leído de él, que es la novela que comienza, me gustó un poquito más, la verdad. Bueno, seguimos. Seguimos en 2 estrellas. Bueno, este libro, esta recomendación, también entiendo por dónde fue la persona y entiendo que la persona pensó en mi radar literario para recomendarme esto, así que agradezco. Este libro es La metafísica de los tubos de Amelino Tom. Libro raro, un libro escrito raro
que básicamente nos narra la existencia de un ser que desde que es bebé no manifiesta casi ningún tipo de voluntad, absolutamente para nada. Tanto que los padres le dicen que es una planta, hasta que un día encuentra su voluntad o propósito de vivir o propósito de vida a través de una barrita de chocolate blanco. Así como escuchan. O sea, es un libro raro, justo como a mí me gustan. No llegó como a interpelarme, pero bueno, banco que me lo hayan recomendado. Seguimos. María Emilia Cornejo, En la mitad del camino recorrido. Es un libro de poemas. Me choqueó bastante leer que esta autora murió a los 23 años. Me choqueó bastante. Bueno, este libro es el típico libro de poesía de verso libre, que son más bien como oraciones recortadas, pero lo que tiene es que quizás oraciones recortadas una abajo de otra, ¿no? Lo que me pasa más que nada con este tipo de libros de poesía es que evocan situaciones personales muy específicas o muy particulares, donde básicamente te están relatando un evento vivido. Entonces, cuando es así, me es como muy difícil generalmente como sentirme identificada con esa lectura. Es más bien como que alguien me esté contando algo en formato poema, y yo siempre busco que la lectura me interpele, tener una conversación con el libro. Entonces en ese caso yo nada más estoy como espectadora y no hay tal conversación, digamos. Algunos ejemplos de algunas poetas que usan verso libre, pero que siento que a pesar de estar relatando experiencias personales, son más conceptuales. Es, por ejemplo, en algunos casos Cristina Peri Rossi e Idea Vilariño, por ejemplo. Bueno, Ernst Junger, Sobre los acantilados del mármol, también 2 estrellas. No puedo decir que está mal escrito, simplemente me aburrió la procesión de la lectura. Arre. Este lo leí ayer, así que, o sea, es el último que leí de todos, así que lo tengo bastante como fresquito. Es un 2,5, 2,5 estrellas. Las gratitudes de Delfín de Vigan, no había leído nada de ella. Es un libro que está bien escrito, pero nada, de nuevo, no son temáticas que yo siento que a mí me conmuevan en la literatura. Yo siento que a mí no me conmueve necesariamente lo que algunas personas sí. Como que tengo un poquito un gusto más retorcido en la literatura. Nada, que se le va a hacer, es así, arre. Bueno, ahora sí pasamos a categoría 3 estrellas. Brevario del caos de Caraco. Le puse 3 estrellas, es un libro de filosofía. Entiendo que me lo habrán recomendado porque hay como similitudes o resonancias con Émile Cioran. Bueno, ¿qué es lo que me pasó con este libro? Por momentos yo siento que responde al antiser, si estamos hablando en, no sé, como palabrerío laiseca, arre, conceptos laiseca. Siento que por momentos responde al antiser, o sea, es demasiado nihilista para mi gusto. Entiendo la asociación con Cioran y entiendo que por eso me lo recomendaron. No considero que sea un mal libro. Sí siento que por momentos lo que plantea se mantiene demasiado en la superficialidad si lo comparo con Cioran, como que las reflexiones, digo, no son tan wow, groundbreaking. Bueno, hay cosas con las que definitivamente no puedo estar de acuerdo, que dice, por ejemplo, dice que la fe es el problema. Yo soy una persona que soy pagana, y mi filosofía principal es del Advaita Vedanta, entonces nunca podría pensar que la fe es el problema. Al contrario, para mí el problema es la falta de fe. Pero después, por otros momentos, dice, o bueno, habla a favor del paganismo, que obviamente estoy de acuerdo con eso. Así que nada, no considero que sea un mal libro, pero no es un tipo de filósofo con el cual, nada, yo podría fascinarme. Después leí un libro que me interesó bastante. Este es el primer libro que me recomendaron de la historia del canal. O sea, perdón que lo leo recién ahora, pero ese es el poder de la aleatoriedad, literalmente. Así que mil disculpas. Este libro es Bartleby y compañía, de Enrique Vila Matas. Me pareció muy interesante este libro. Por suerte y por esas cosas fortuitas o casuales de la vida,
Yo ya en unos challenges anteriores leí el libro de Bartleby de Melville, porque si no, no hubiera entendido un soto. Arre. Bueno, básicamente este libro se basa en el concepto de I would prefer not to, o preferiría no hacerlo, que es básicamente lo que dice el personaje en ese relato todo el tiempo, que es preferiría no hacerlo. Es como observar la literatura desde la negación o desde el silencio y cómo, por ejemplo, distintos autores desarrollan su literatura a partir de ese concepto, ¿no? De la negación o del silencio. Entonces es un libro que me interesó y me gustó. Bueno, por otro lado me recomendaron Botánica Oculta de Paul Sedir. También le di 3 estrellas. Me gustó toda la primera parte vinculada al hermetismo en cuanto a... no sé cómo decirlo, en cuanto a utilidad, si estamos hablando de un diccionario vinculado a las hierbas y el poder mágico de las hierbas y cómo utilizarlas en brujería, me parece que es muchísimo más completo, por ejemplo, la enciclopedia de hierbas mágicas de Scott Cunningham, antes que este libro, que me parece que se queda bastante escueto en esa sección. Más allá de eso, toda la primera parte de hermetismo me pareció bastante interesante, vinculado al tema de las hierbas y todo eso. Y último libro, Notas sobre Oriente de Schopenhauer, también 3 estrellas. Bueno, ya saben que a mí me gusta mucho Schopi, no es mi filósofo favorito, pero siento que está como en mi tríada, o sea, mi tríada de filósofos, tipo arriba todo, está Emile Cioran, y después en las esquinas están Schopenhauer y Kierkegaard. Nada, yo siento que, o sea, como que mi vinculación con Schopenhauer también va no solo por el lado del pesimismo, sino por todo lo que deriva de él vinculado al hinduismo, los Vedas, los Upanishads y todo eso. Entonces, la verdad, leer este libro también me ayudó como a comprender cuáles son esas cosas que Schopenhauer toma de las doctrinas del hinduismo para también desarrollar su propio pensamiento y su propia filosofía. Así que la verdad que siento que es un libro que me aportó, me gustó, me interesó. Estuvo buena la lectura. Así que nada, bueno, cerramos el video con esto. Si me van a seguir recomendando cosas para la siguiente, intentemos mejorar la puntería. Recomendaciones, vean los videos donde yo hablo solo de libros que a mí me gustaron. Esa es mi recomendación, como para pegarle. O también vean los videos donde hablo de los libros que odio, como para decir, ok, esto sí, esto no. Pero bueno, nada, es así. Yo siento que hay personas que me recomiendan libros que son personas que ven todos mis videos, entonces pueden pegarle o no, pero igualmente saben dentro de todo lo que me gusta y lo que no. Pero también siento que hay personas que quizá tiran por tirar y no vieron tantos videos, tipo vieron un par, entonces no sabés vos por dónde viene la cuestión. Así que por eso tenemos como una variedad y pluralidad de libros de todos los temas y colores habidos y por haber, que también creo que es lo que hace divertido el challenge. Yo a veces no me divierto, a veces sufro, pero bueno, así que nada, este challenge fue así, como medio más o menos. Así que bueno, nos vemos en otra edición de este challenge. Gracias por ver, si vieron el video entero, y nos vemos en otro videito. Los quiero un montón.